Esta noche en Al Sur de la Frontera presentan política migratoria en Candelaria de la Frontera, Citalá y Metapán. Hablaremos sobre los peligros del desierto. Y también les mostraremos historias de una travesía. Además, les mostraremos experiencias de trabajo en México. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb y en la próxima hora vamos a conocer las diferentes aristas sobre el tema de la migración, así que lo invito a que se quede con nosotros. Las temperaturas en Arizona ya superan los 40 grados centígrados y los reportes de migrantes que cruzaron la frontera, pero no llegaron a su destino, se incrementan para las organizaciones humanitarias. Así comenzamos. Ando perdido. Este es el audio que Cristian Cordero, de 17 años, le envió a su padre luego de que el traficante los separara tras cruzar por Sonoita, Sonora, frontera con Lukeville, Arizona, un área por donde en los últimos días se han reportado 7 inmigrantes desaparecidos. Del sábado son cuatro casos, que es Yasmín Varillas, Aurelio Cruz, Julio César Reyes, que a él lo dejaron cerca de Ventana. Todos ellos están dentro de la reserva. Desde México piden ayuda a las organizaciones humanitarias para encontrar a Aurelio Cruz, de 19 años, y uno de los inmigrantes que se quedaron en el camino. Por favor, si alguna información que sepan de mi hermanito, pues de verdad se lo agradecemos de todo corazón y también que nos apoyen a encontrarlo. Las organizaciones humanitarias salen 2 veces a la semana para realizar las búsquedas y enfrentan toda clase de obstáculos, desde coordenadas equivocadas hasta miembros de la misma brigada que no aguantan las altas temperaturas. Aquí al sur de la frontera estamos viendo botellas de agua vacías. Las personas están tomándose su agua antes de cruzar la frontera. Después de cruzar la frontera todavía tienen al mínimo 45 millas que tienen que caminar. El centro de llamadas del 911 de la patrulla fronteriza está recibiendo un promedio de 15 a 20 llamadas por día de migrantes pidiendo ser rescatados ante las inclementes temperaturas. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y los mexicanos son nuevamente la mayoría de los detenidos por las autoridades migratorias en la frontera sur de los Estados Unidos. Vicente Calderón habló con expertos en ambos países para saber qué atrae a los mexicanos al norte. La mayoría de los detenidos por autoridades migratorias en la frontera sur provienen del mismo país. En los últimos años, 1 o 2 años, el número de mexicanos que están viniendo a la frontera se aumentó casi todos los meses. México había dejado de ser el principal origen de la inmigración irregular a Estados Unidos, incluso cuando aumentaron las deportaciones y disminuyó la oferta laboral por la recesión económica estadounidense. Hablaban de tasa cero migratoria entre ambos países. Del 2009 al 2014 regresaron más mexicanos que los que salieron. Pero ahora parece estar emigrando más gente. Tenemos mexicanos que vienen por violencia, mexicanos que huyen por homofobia, bifobia, transfobia, mexicanos que huyen por la pobreza y la falta de empleo. Entre quienes esperan en la frontera para pedir asilo legalmente a Estados Unidos, también hay más mexicanos. Las autoridades no los reconocen. En este albergue hay unos 600 migrantes, casi 70% son desplazados mexicanos. Venimos huyendo de la delincuencia. Algunas medidas parecen tener consecuencias inesperadas que se conjugan con otros fenómenos. Porque debajo del título 42 es más fácil cruzar la frontera muchas veces. Y también ahora hay muchos trabajos en los Estados Unidos. Este mexicano repatriado sobrevivió a una volcadura durante una persecución de la patrulla fronteriza, pero no se quedará en México. Quien ya ha estado en Estados Unidos sabe que vale la pena intentarlo otra vez. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y para reducir los niveles de la migración en el país, en El Salvador, el Instituto del Migrante presentó una política de gobernanza municipal con la cual pretende que ese tema sea abordado desde las alcaldías para que desarrollen diferentes programas y proyectos que eviten la salida de sus habitantes.
La frontera sur de Estados Unidos continúa recibiendo una cantidad récord de migrantes, pues en lo que va del año, la patrulla fronteriza reporta más de 143,000 encuentros de personas que salieron en busca de mejores oportunidades, y entre ellos un buen porcentaje son salvadoreños, situación que alarmó al Instituto Salvadoreño del Migrante, y por más de 18 meses trabajaron en una política que incluyó a 3 municipios, para que sean los alcaldes los que aborden este tema desde las comunidades. ¿Y quiénes son los que mejor conocen esta realidad migratoria? Sus líderes políticos. Los alcaldes tienen que ser protagonistas en el diseño de políticas nacionales de migración. INSAMI ha propiciado un encuentro con diferentes sectores y con los alcaldes para que ellos tengan capacidad de propuestas de políticas, propuestas de proyectos y propuestas de acciones directas desde sus comunidades de origen. Solo en el municipio de Candelaria de la Frontera, el 75% de los jóvenes deciden dejar a sus familias y arriesgarse a cruzar la frontera en busca de un mejor desarrollo. Cifras preocupantes para el alcalde. Años entre 20 a 35 años que están saliendo de nuestro municipio. En los diferentes cantones están emigrando, de cada 10 jóvenes, emigran 4 o 5. ¿Diariamente, semanalmente? Semanalmente. Es un porcentaje bastante alto. Entre las principales causas que llevan a los salvadoreños a migrar, destacan la situación económica y la falta de oportunidades laborales. Es por eso que la política busca unificar a las alcaldías para que sean ellas las que creen proyectos y programas para frenar que los habitantes dejen sus municipios. Una prevención de la migración para que los municipios tengan capacidad de desarrollar arraigo, oportunidades económicas para que los jóvenes vean que su municipio tiene capacidad y tiene oportunidades y dejen de ver la migración como la primera opción para solucionar sus problemas. Falta de creación de cantidad suficiente de empleos para poder emplear a todas las personas, sobre todo jóvenes que se incorporan al mercado laboral. Entonces, en ese sentido, pues la causa principal sigue siendo causas económicas. Para nosotros es muy importante trabajar el tema de los inmigrantes. Incluso ya estamos trabajando un proyecto con INSAMI y Metapán para poder desarrollar diferentes ideas para poder potenciar tanto como los que se van y como los que vienen también. Además, se pretende habilitar espacios de desarrollo para las personas retornadas y que éstas no se vean obligadas a cruzar nuevamente la frontera. El tema de prevención de la migración, insertar a la población deportada. El Salvador todavía está en el tercer lugar de personas que migran. Fueron 50,000 salvadoreños detenidos en la frontera en los últimos 6 meses. Creo que esto nos puede llamar la atención para reaccionar desde los municipios. Pero también la política va encaminada a orientar a los alcaldes a conformar diálogos con diferentes países. Esto con la idea de abrir oportunidades de empleo en otras regiones sin que los salvadoreños arriesguen su vida. Desarrollar capacidades a las alcaldías para que vayan a hacer alianzas en el mundo con países que necesitan mano de obra y poder entablar negociaciones directas entre los municipios, los gobiernos municipales y estos países. Eso es lo más relevante de una política migratoria. INSAMI tomó como base los municipios de Candelaria de la Frontera, Metapán y Citalá, al ser de los principales receptores de remesas en el país y por su ubicación geográfica. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores para Al Sur de la Frontera. Ahora nos enlazamos con el director del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI. Saludamos a César Ríos. Un gusto saludarlo. Buenas noches. Hola Roxana, buenas noches. Gusto de saludarte y un saludo a todos los que nos escuchan en todas partes del mundo, ¿no? Me gustaría que comenzáramos esta entrevista hablando sobre la iniciativa recién presentada, esta iniciativa de política migratoria de Candelaria de la Frontera, Citalá y Metapán. ¿Cómo surge esta necesidad de pensar en este tipo de políticas? Mira, en primer lugar debemos comprender de que la pandemia y todo lo que conllevó la pandemia nos ha identificado, nos ha colocado en una nueva realidad migratoria. Ya hay muchas características de esta nueva realidad y, por ejemplo, te doy un ejemplo, la migración laboral.
en este momento las economías del mundo están en un proceso de recuperarse, tienen estados de inflacionarios y quieren echar toda esa maquinaria a andar para poder recuperar las economías. Y también están comprendiendo que el aporte histórico que han hecho los migrantes, la mano de obra migrante, es fundamental en este periodo de recuperar las economías de los países ricos. Y entonces estamos hablando de una migración laboral y de dónde podrían salir estos trabajadores migrantes a estas grandes naciones, de las comunidades más pobres de nuestros países. ¿Y quién tendría que ser el responsable de esas políticas y de garantizar la estabilidad de estos trabajadores migrantes comunitarios? Serían los alcaldes. Por lo tanto, lo que ha hecho INSAMI es proporcionar herramientas para que los municipios, sus gobiernos locales, tengan una intervención siempre para proteger los derechos humanos de esta población, orientados a una migración laboral ordenada y segura. Y ahí, dándole capacidades a los líderes locales para que intervengan en esta realidad migratoria. En cuanto a porcentajes, ustedes como INSAMI, ¿cuáles son los registros que tienen de salvadoreños que buscan llegar a los Estados Unidos o de deportados? ¿Han visto un incremento? Sí, mira, en este momento estamos en un momento de exploración de las condiciones migratorias. Lo que sí te puedo asegurar es que si hacemos un análisis comparativo del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, bueno, podemos agregarle México y El Salvador está en ese tercer lugar de población migrante en movilidad. El Salvador, los datos estadísticos que te dan, por ejemplo, los datos que te da la patrulla fronteriza de los detenidos, es cierto que El Salvador ha aumentado, pero no llega a esos datos que te está dando guatemaltecos, hondureños y mexicanos. Ha ido en un proceso de aumento, pero este aumento no tiene comparación como están aumentando en Honduras y Guatemala. Razones que podrías preguntarme, podría ser que, como hemos expresado en años anteriores, la delincuencia ha sido un factor que ha empujado la migración en nuestro país. Si en El Salvador hay políticas de perseguir la delincuencia, de controlar el país de esa presión fuerte delincuencial, entonces esto tiene que provocar un efecto directo en los flujos migratorios y sobre todo reducción de la migración. Esperaríamos que este ambiente si se logra reducir esta situación inestable delincuencial en nuestro país, pueda atraer inversiones extranjeras directas y esto puede convertirse en salarios nuevos, en empleados nuevos, y esto reduce la migración. Y para quienes no saben aún cuál es el estatus del título 42 y en qué consiste, ¿nos podría compartir esa información? Mira, lo que puedo es darte algunas apreciaciones. Nos llama mucho la atención que pareciera ser este artículo 40, lo que utilizar como una herramienta principal para que Estados Unidos tenga toda su política de atención a solicitudes de asilo y refugio, que no hayan asilados, que no hayan refugiados en Estados Unidos, y mantienen una acción, una política que ya tiene sus 2 años de estar y que ya no tiene sentido en existir. Va a seguir, ya es la herramienta principal que tiene Estados Unidos para no dejar entrar a población migrante a Estados Unidos. Muchas gracias, César, por habernos acompañado. Mucho gusto, un saludo a todos y un fuerte abrazo. Nosotros así vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Compartiremos por todo
Ya comienza, se empieza a vivir. Chicos y grandes se ven sonreír. Vamos todos para la playa. RCM nos acompaña. Con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar. Este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM. Bajo el sol y en la arena disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera a través de la señal de Canal 12 y también para quienes nos ven en Facebook, un saludo muy especial. Es momento de trasladar nuestra señal con el periodista de la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Él le da cobertura al tema migratorio y a continuación nos compartirá las notas de toda esa información que ha recabado durante estos días. Ernesto, buenas noches, te escuchamos, bienvenido. Así es, un gusto saludarlos, compañeros en los estudios y amigos televidentes de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, esta semana se llevó a cabo la 9ª Cumbre de las Américas acá en este condado. Y es que desde un inicio tuvo un estire y encoge por los presidentes que iban a asistir. Esto luego de que el gobierno estadounidense dejara entrever que entre la lista de invitados se descartaría la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ante eso, la decisión de algunos mandatarios fue no asistir, como por ejemplo México, Guatemala y Honduras. El resto, por su parte, mandó a sus delegaciones para poder participar en los diferentes foros. Y justamente es ahí donde se abordó el tema de la inversión. Fue a cargo de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien reiteró su compromiso por trabajar en el tema principalmente para la generación de empleos en los países que conforman el Triángulo del Norte. Es decir, a través de la empresa privada ellos generarán estas nuevas oportunidades de empleabilidad. Por su parte, algunos que han asistido a esta cumbre han reiterado que están buscando lo mejor para cada uno de sus ciudadanos. Estamos a la expectativa y trabajando de cerca con el partnership y creo que lo más importante es darle seguimiento a quiénes serán las empresas que van a invertir en nuestro país, desde la agenda de inversión, la agenda que hemos encabezado desde esta misión diplomática y es la que nos va a dar las oportunidades y además los trabajos que aún nos hacen falta. Estaba conversando, por ejemplo, con personas de la Universidad de Arizona, quienes son parte de los organizadores del evento de hoy, de In Her Hands, y creo que lo clave acá es que ya ellos están trabajando El Salvador y que lo van a hacer ahora mucho más cercano a nosotros. Los jóvenes también tuvieron una participación en esta cumbre, donde también destacaron los desafíos a los que ellos se miran inmersos en sus países de origen. Vengo hoy a participar para poder también empezar a involucrarme en todos los procesos importantes que suceden a nivel de nuestro continente y conocer las diversas perspectivas también de los distintos sectores a nivel internacional, que pues nuestra apuesta también no es solo fortalecernos desde lo local, sino que también a lo nivel internacional y pues nos sentimos muy honradas porque somos las únicas mujeres indígenas que estamos participando en este espacio y poder también nosotros en esta oportunidad generar alianzas con los distintos sectores que hay hoy en este encuentro. El tema migración era uno de los más esperados, no solo por los países que estaban participando, sino que también por los miembros de las diferentes organizaciones sociales acá en el condado de Los Ángeles, un lugar que alberga a miles de inmigrantes que están buscando salir adelante y también así generar
mayores oportunidades económicas en sus países de origen. Por su parte, el presidente estadounidense reiteró que ellos esperan que sea una migración legal y ordenada. Es por eso que se ha buscado también más financiamiento. Los miembros de estas organizaciones sociales esperan que esto pueda llevar a la disminución del flujo migratorio y así evitar panoramas drásticos como los que se han visto en los últimos días en las diferentes fronteras al sur de los Estados Unidos, donde muchas personas que están cruzando de manera irregular incluso hasta están perdiendo la vida. Crisis migratoria no se detendrá. La presión ante la crisis económica que se vuelve cada vez más profunda como consecuencia de la guerra en Ucrania va a seguir desplazando a mucha gente a verse forzada a tener que emigrar hacia los Estados Unidos de una u otra forma. ¿Por qué? Porque la crisis de Ucrania ha empeorado la crisis económica de todo el continente. La gasolina está por los cielos, los costos de los alimentos básicos de consumo familiar y de otros artículos de primera necesidad también se han disparado, la inflación está sin control. Una cumbre de las Américas que enmarcó un antes y un después y que quedará para la historia en cuanto a su desarrollo. Es parte de los detalles que les tenemos desde acá, desde California, principalmente el condado de Los Ángeles. Con esto retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tus reportes. Nosotros así vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con nosotros. En este bloque hablaremos de algunas de las peligrosas rutas para llegar a los Estados Unidos de forma irregular. Vamos a comenzar mostrándoles el desierto. Hay que caminar aproximadamente 9 kilómetros de la ruta 45 que va de Ciudad Juárez a Chihuahua para ingresar por este camino de terracería buscando el desierto de Chihuahua. Aquí me encuentro en el desierto con demora. Éramos 20 de los 5 que hay ahora. Y el coyote dice que faltan 3 horas. Así fue mi paso por la frontera, con un sueño por el que el hambre no te espera. El norte es muy diferente a lo que piensa mucha gente. Es increíble realmente lo que se puede vivir acá en estos lugares. Son distancias bastante grandes las que tienen que recorrer los migrantes y pasar desiertos, tanto como este de arena, también montañas, lugares donde hay animales como serpientes, animales que pueden agredir a las personas que van intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Dentro del monte, camina con cautela, me dijo el coyote. Aquí hay serpiente venenosa por montones. Revisa, no haya migración al horizonte. Sin duda alguna, este desierto ha sido una de las barreras naturales muy lamentables para los migrantes que intentan cruzar hacia los Estados Unidos. No se me olvida cuando mi madre soy yo.
Cuídate mucho, mijo, y que Dios te bendiga. Recuerda que no es fácil esa travesía. El paso de migrantes a través del desierto de Samalayuca, en la ruta de Janos que conduce a la frontera Jerónimo con Santa Teresa, es catalogada como una de las más peligrosas en el norte de Chihuahua, la cual es utilizada por traficantes de personas para evitar el punto de revisión militar ubicado en el kilómetro 312 de la carretera panamericana al sur de Ciudad Juárez. El camino es arenoso, lo que complica su tránsito y obliga a que el recorrido sea a pie al menos unos 6 kilómetros, con temperatura ambiente que puede superar los 40 grados centígrados o 104 Fahrenheit. El agua se agota inmediatamente, por lo que se tiene registros que los migrantes incluso se han visto en la necesidad de tomar medidas extremas para sobrevivir. Estos son orines. Cuando ya no tienen agua, se orinan adentro de los botes y eso es lo que van consumiendo. Estos son orines. En el caso de las mujeres, lamentablemente un alto porcentaje sufre de abuso sexual por parte de los mismos coyotes, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad y la soledad del lugar. Lo que hemos encontrado es mucha ropa de mujer. Estamos mirando aquí que hay unos panties de mujer, ahí arriba encontramos unos tirados, ¿sabe qué habrá pasado? Pues a veces los que los traen las violan, no sé qué pasa. Otro grupo que opera en la zona, aparte del grupo Beta, son los armadillos, quienes de manera voluntaria dedican su tiempo libre en la búsqueda de migrantes desaparecidos en el desierto. La labor de los armadillos es rescatar la dignidad de los fallecidos en el desierto, recuperando sus restos y ofreciéndoles un homenaje en el lugar donde son encontrados. Pues así es como pierde la vida de nuestros hermanos migrantes que vienen a buscar un mejor futuro. Al parecer esta persona ya tiene un poco de tiempo aquí. La recomendación a todos nuestros hermanos que vienen aquí por este lugar, tengan mucho cuidado, que Dios le dé paz a este cuerpo aquí. Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persiguen mojado si el cónsul de los cielos ya te dio permiso? Zonas como esta tienen que cruzar los migrantes que intentan llegar hacia los Estados Unidos cuando lo hacen por esta área en el desierto de Chihuahua, que es conocido así, pero abarca los estados de Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Coahuila del lado mexicano y por supuesto del lado norteamericano, en este caso del lado de los Estados Unidos, los estados de Nuevo México, Arizona y Texas. Este es un informe más para el sur de la frontera, desde el desierto de Chihuahua, en el norte de la República Mexicana. Omar Vázquez. Y un camino poco conocido por muchos es el paso en balsa desde Guatemala hasta territorio mexicano, considerada una ruta también del migrante. La migración en Guatemala se ha convertido en una realidad que afecta a casi todo el país. Y es que Guatemala comparte la mayor región fronteriza en el sur de México, con una extensión territorial de más de 108,000 kilómetros cuadrados, lo que muy fácilmente permite el acceso al país del norte que sirve como puente para llegar a los Estados Unidos. Aquí podemos observar en este punto a miembros de la Guardia Nacional de acá de México y también personal de migración de acá de la República Mexicana. Ellos están resguardando el lugar para poder tener un chequeo de quiénes son las personas que ingresan por este punto que es conocido como al Paso del Coyote. Sin duda alguna son varios los peligros, así como las formas de llegar hasta la frontera norte con los Estados Unidos partiendo desde Guatemala. Pero dos ríos son los más conocidos, el río Bravo en la frontera entre México y los Estados Unidos, tan peligroso que ha terminado con la vida de miles de migrantes, y el río Suchate en la frontera entre Guatemala y México, donde todo se soluciona con una balsa. Esto es precisamente el punto donde ya las personas llegan de sur a norte para internarse a territorio mexicano.
Aquí es donde nos podemos dar cuenta cómo personas, si enfocamos para acá, cómo las personas, hay un tráfico de mercadería y un tráfico de personas que intentan llegar hacia Guatemala con mercadería procedente de México, pero de igual manera personas que vienen también con intenciones de llegar a México para continuar el camino hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. Allá, a unos metros a mi izquierda, podemos ver el puente donde las personas se registran y ya pueden hacerlo de una manera legal. Ahí estamos viendo cómo las personas están llegando y están cruzando hacia Guatemala, algunos hacia Guatemala con mercadería y otros pues cruzando en balsas para llegar a territorio mexicano. En este lugar pasa de todo. Mercadería de México hacia Guatemala y de sur a norte se ha convertido en la ruta de los migrantes. Guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, haitianos, jamaiquinos, todo eso van también. Africanos y cuánta cosa. En el río cruzan por las balsas. Por el puente acá, el río Suchate. Por el Suchate, por el río. Usted que está aquí tan cerca de la frontera y que mira tanto esto, ¿no le han dado ganas o ha intentado usted? No hemos intentado porque nosotros, gracias a Dios, en que sea lo poquito que tenemos o lo que agarramos en el día, con eso sobrevivimos. O sea que buscando la manera sí hay trabajo aquí en Guatemala. Hay trabajo, sí hay trabajo. El asunto es no arriesgarse. Sí, el asunto es no arriesgarse porque está duro la frontera, está duro también con los traficantes, ¿cómo se llama? Las pandillas ahí en México, pues. Como guatemalteco, desde aquí de Tecumumán, ¿qué le dice usted a todos los que están viendo al sur de la frontera para que los que están pensando viajar, qué consejo les daría? El consejo que les daría que no busquen migrar a otros países, porque imagínense, está duro también todo lo que se diga, la delincuencia, todo eso. Entonces mejor es sobrevivir en el país, sobrevivir en nuestro país, pues, porque nosotros como chapines somos trabajadores, pues. Y arriba mi Guatemala, vivan los guatemaltecos, tierra bendita y sagrada, puro América del centro, gente humilde pero brava, demostrado por los hechos, los chapines son de agallas, no se las hagan de pleito. Bien, es así como nos damos cuenta que en este punto personas traen sus mercaderías de territorio mexicano hacia Guatemala, pero de sur a norte utilizan estas balsas, algunos migrantes irregulares, para cruzar hacia la República de México, en este caso el sureño estado de Chiapas, para continuar con la búsqueda del sueño americano. Con imágenes de Gabriel Vázquez desde el río Suchate, en la frontera entre Guatemala y México, para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Y cuando los migrantes llegan a México se convierte en un camino de vida o muerte. Cada año millones de centroamericanos abandonan su país natal buscando el norte con rumbo a los Estados Unidos. Para llegar a su destino se ven obligados a cruzar la frontera sur de México desde Guatemala para acercarse al sueño americano. 460, el cambio a 230 aquí, muchas gracias. Muy bien. Ya aquí ya estamos en México, ¿verdad? Ya estamos en territorio mexicano. Muy amable. Aquí. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Pues aquí ya las personas pueden cambiar su dinero y va pues internarse a territorio mexicano. Para los migrantes, México se convierte en un lugar peligroso y caro. Algunos logran cruzar los puntos fronterizos, sin embargo la mayoría lo hace a través de balsas navegando el río Suchate. Este es el lugar conocido como Al Paso del Coyote y es precisamente el punto donde las personas que utilizan esas balsas para llegar a territorio mexicano pues llegan hasta acá, a este paso donde ya de acá pueden emprender ese viaje en busca del sueño americano. Desde que los migrantes ponen un pie en el país norteño, su vida está en manos de las autoridades mexicanas y de los asaltantes. Casi ningún migrante cruza México sin sufrir las consecuencias de esa larga travesía. Sí, está difícil. Yo les recomiendo que no se vengan, porque es difícil, estamos sufriendo aquí. ¿Qué es lo que has hallado tan difícil en este camino?
Bueno, inmigración más que todo, persecución de migración de la Guardia Nacional y pasar pantanos, retenes encima de cercas, dormir en el monte es lo más difícil, más horrible que puede haber aquí. ¿Por qué te aventaste a ese pantano? Porque estaba en migración al otro lado de la calle y no podía pasar porque no me detenían. Entonces una señora me dijo que me tirara por el pantano, que no estaba tan hondo, pero la verdad que cuando yo pasé sí me hundí, me pegaron sanguijuelas. ¿Te hundiste? ¿Hasta sí, qué altura? Hasta el cuello. ¿Hasta el cuello? Tuve que agarrarme de ramas que habían ahí para no seguirme hundiendo y me pegaron 2 calambres en las piernas. Calambres, y estás bien alto, ¿eh? Sí, y no podía caminar, no podía mover nada. Dice que en los pies se te pegaron, ¿qué cosa? Sanguijuelas. Sanguijuelas. Y ¿Cuántas hormigas? sanguijuelas contaste? Como unas 40. ¿40 sanguijuelas? Sí. ¿En los pies? Y en los pies y en las manos y aquí en la mano. Esas son picaduras. Sí. Sanguijuelas. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Al pantano en un lugar que se llama La Venta, delante de Cárdenas. ¿La Venta? Sí, en La Venta. ¿Cerca de Tabasco? No. Por Villahermosa, antes de llegar a Villahermosa. Ese es un retén que está ahí, antes de llegar a Villahermosa. Ellos ponen sus retenes para que uno no pase. Pues uno tiene que rodear 2-3 días para lograr pasar 1 kilómetro adelante de ellos, pero uno camina varias noches para poder rodear. Y uno sin conocer el camino. Estamos en los patios de Guadalajara. Podemos ver a mis espaldas cómo trenes van hacia el norte de la República Mexicana y otros hacia el sur. Este es el lugar conocido como Los Patios, acá en Guadalajara, capital del estado de Jalisco. El objetivo del viaje evidentemente es mejorar las condiciones de vida y en muchos casos para ofrecerle un futuro mejor a sus hijos, a quienes varios migrantes también los exponen a estos graves peligros. A uno se le cruza de todo, a veces uno se enoja y dice por qué ponen a esos niños a veces como escudo, pero también uno se da cuenta con el pasar de los años lo que sucede con niños que quedan solos en nuestros países, a lo mejor con una abuelita, a lo mejor con un tío. Después vemos también consecuencias de todo eso, niños que fueron violados, que fueron abusados, y uno dice, bueno, vayan con ellos o se queden sin ellos, de todos modos están en ciertos riesgos. Y entonces uno llega a un momento donde no sabe exactamente qué es lo correcto, lo que se debe hacer. Sin duda alguna, México se convierte en una pesadilla para estos viajeros que por lo general, aunque llevan poco dinero, son vistos como un negocio. Pero quienes logran atravesar todo México encuentran en el norte del país su último obstáculo, la frontera con los Estados Unidos, en donde cada año muchos migrantes mueren tratando de cruzar para conseguir el anhelado sueño americano. Yo creo que programas como estos nos sirven mucho para concientizarnos, para saber nuestro papel y ayudar a quienes hay que ayudar, también para tomar decisiones cuando hay que hacerlo. Quizás nunca había estado tan consciente de los riesgos que alguien puede correr si no hubiera estos documentales que nos muestra pues muchas cosas difíciles por las que hay que atravesar. Y gracias de verdad por hacer esta tarea informativa, porque pues eso sirve mucho para una u otra decisión. Vemos que es difícil, que es un camino difícil y no muchos lo logran. Ahora vamos a conocer la historia de una travesía. Aquí trabajo muy duro, me vine para salir adelante, buscando un mejor futuro, de mi patria tuve que alejarme. Tomamos la decisión de salir de nuestro país para venirnos a este lugar, para tener un mejor estilo de vida, ya que lamentablemente pues en nuestro país no contamos con suficiente trabajo. En mi caso yo soy graduado y pues no contaba lo que era con un trabajo estable,
y se me dio la oportunidad y por eso tuve que emigrar hasta acá, hasta Estados Unidos. ¿Y el dinero que tú ganas en la semana, en qué lo inviertes en Guatemala? Por el momento estoy cancelando deudas que tenía allá en mi país y a un futuro pues ya lo que es poder progresar en un negocio, en una casa propia y en muchos planes que tengo en mi vida. ¿De qué parte de Guatemala eres? Soy de Hualance acá. El ganar dinero para su familia y tener una mejor vida son los principales motivos por los que muchos guatemaltecos se vienen en busca de soluciones a los Estados Unidos. En esta ocasión les presentaremos historias reales, como la de René Corado, originario de Morazán El Progreso, quien salió de Guatemala hace 38 años. Yo decidí emigrar a los Estados Unidos a la edad de 21 años por falta de oportunidades en Guatemala, por la guerra civil y también por la pobreza. Y otra cosa, me mintieron, me dijeron de que en Estados Unidos era más fácil de lo que en realidad fue mi experiencia. En México me pusieron preso por no tener documentos, pero de ahí seguí mi viaje. Me retornaron a Guatemala, pero volví a realizar el viaje y llegué a los Estados Unidos pues cruzando otra frontera. Yo lloré, la verdad que lloré. Era la primera vez de que yo salía de Guatemala. En el caso de don René, aprendió inglés y estudió en la universidad para lograr el puesto de gerente en el lugar donde ahora trabaja. Después de aprender inglés, agarré clases regulares, fui a la universidad y ahora soy el gerente del museo en donde fui el jardinero. En estos momentos estamos inestables en Estados Unidos, la situación económica tampoco es buena, especialmente ahorita con la pandemia, está bastante duro. Piénsalo muy bien para migrar a los Estados Unidos. Si les dicen que es fácil, no es verdad. Es muy difícil, es muy peligroso. He conocido muchos que han muerto en el camino. Por su parte, Erika Santos, originaria de la zona 13 de Guatemala, nos narra el testimonio de su travesía. Yo viajé acompañada de mis dos hermanas, una de ellas embarazada, con su esposo. El recorrido transcurrió de un estado a otro estado hasta que llegamos al Distrito Federal. En el Distrito Federal tuvimos que tomar otro autobús para poder llegar a Tijuana y ahí comenzó nuestro sufrimiento porque pensamos que habíamos pasado lo peor, pero no fue así. Lo peor fue en Tijuana, porque allí nos agarraron los polleros, a los cuales habíamos contratado para que nos pasaran. Y resultó que estos polleros nos llevaron a una barra bien refundida, en un lugar feo, en un barrio feo, en donde no teníamos acceso a salir, que ellos estaban hablando con mi hermano que estaba en San Isidro, que no nos iban a dar si él no le da una cierta cantidad, o sea, todavía más dinero de lo que estaban cobrando como polleros. Estaban cobrando una cantidad de dinero por secuestro. Aunque Erika es ciudadana y profesional en los Estados Unidos, recuerda con nostalgia cómo ingresó a ese país hace aproximadamente 40 años. Nos hicieron correr hacia un hoyo que estaba bajo la tierra. Ahí caminamos y solo oíamos el ruido de los carros sobre de eso porque era la carretera. Caíamos en una tubería y subíamos a otra. ¿Cómo salimos? Llenos de excremento. Es triste dar este testimonio que por cambiar nuestras vidas arriesgamos nuestra vida. Ahora vivo diferente, tengo mi ciudadanía, pero créanme que mis lágrimas derramé desde el primer día que salió un pie de Guatemala. Finalmente, nuestra entrevistada envió un mensaje para quienes actualmente están planificando migrar hacia los Estados Unidos. En este tiempo es muchísimo más difícil. Ahora violan, ahora secuestran y le sacan los órganos porque les sale más dinero a los secuestradores, violan a las niñitas, violan a las mujeres y las dejan tiradas en el desierto, y a los hombres los matan. Y luego, si logran pasar, ¿qué destino les espera en este país ahora que está más difícil sin papeles?
van a vivir en la calle, porque si no tienen familia, no van a tener un techo. Y aún teniendo familia, aquí la renta es cara. Si tú vienes y vas a la casa de un familiar, el que le renta le cobra por el que entró. ¿Y qué tiene que hacer el familiar? Cobrarle al que vino. ¿Y cómo va a pagar el que vino si no encuentra trabajo? Entonces va a tener que correrlo. ¿Y a dónde va a parar? Estas son algunas historias de guatemaltecos que afortunadamente la difícil experiencia de atravesar fronteras y todos los riesgos que eso conlleva queda ahora solo en un recuerdo. Desde la ciudad de Miami, en el estado de Florida, para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Y así crucé la frontera a puro coraje y valor. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera a través de Canal 12. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Y momentos de pánico vivieron migrantes mientras eran arrastrados por una corriente. Momentos de miedo y pánico vivió un grupo de migrantes cuando la lancha en la que se dirigían sobre el río Suchiate naufragó. El momento fue captado y se viralizó en redes sociales. En el video se observan a los hombres y mujeres sobre la balsa que intentaban aferrarse a ella, pero cayeron al agua y fueron arrastrados por la corriente. De inmediato, socorristas iniciaron con las labores de rescate, mientras que autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, Ministerio de Salud y demás personal se dirigieron al lugar. La persona que trasladó a los migrantes relató lo sucedido. ¿Las personas iban con ustedes? Eran 8 personas que iban, pero nosotros los saqué. Todos llevaban chaleco, las 8 personas. ¿Siguieron su camino? Todos siguieron su destino para donde iban. Bueno. ¿Niños cuántos iban? No niños, solo mayores. ¿Solo mayores de edad? Mayores. Bueno. Sí. Okay. Sí, porque lo importante es que llevaban chaleco. Sí, por eso es que uno trabaja aquí pues, para asegurar a la gente, no nomás de trabajar aquí al río, porque algo se pasa, problemón de uno. Pues, okay. Porque nosotros comemos en ese trabajo. Claro, ¿no? Y eso es lo que cuidar primero, la integración de la gente. Tras varias horas, los 8 migrantes fueron rescatados ilesos, pero a pesar de este susto no accedieron a ser asistidos y decidieron continuar con el peligroso camino hacia Estados Unidos. Y un migrante nicaragüense fue rescatado. Veamos. El Instituto Nacional de Migración en México, a través del Grupo Beta, rescató a un migrante nicaragüense que quedó atrapado en un islote en el río Bravo. El hombre estuvo a punto de morir ahogado. Tras rescatar al nicaragüense, el Instituto Nacional de Migración divulgó un video titulado Rescate de personas migrantes en el río Bravo, para concienciar a los ciudadanos del peligro de la migración irregular. ¿Cómo se encuentra? ¿De dónde es? Nicaragüense. ¿Qué edad tiene? 54 años. ¿Qué experiencia tuvo ahorita en el río? Nada agradable. Nada agradable. No, señor. ¿Estabas ahogando? Sí, señor. Gracias a Dios ya estás con nosotros, amigo. ¿Ok? Gracias. Asimismo, el lunes el Instituto Nacional de Migración informó que rescató a 3 personas migrantes originarias de Honduras, quienes se encontraban atrapadas por las fuerzas y la fría temperatura de las corrientes del río Bravo, y también recuperó los cuerpos de otras 3, entre ellos un nicaragüense, quienes perdieron la vida al ahogarse en su intento por cruzar a Estados Unidos. Informó para Acción 10, Heidi Solórzano. La migración de personas que buscan un empleo en el sureste mexicano continúa, pero de forma irregular, lo que fomenta la violación de sus derechos, bajos salarios y la explotación por parte de varias empresas.
En los últimos 4 años, el número de connacionales que trabajan en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, con el permiso que otorga la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, cayó 65%, lo que los deja expuestos a la violación de sus derechos laborales. Entendemos que el 2020 fue un año muy difícil, que pudo haber incidido, pero sin embargo la caída en el número de tarjetas o de trabajadores que fueron contratados pues es significativa. ¿Por qué es importante hacer este análisis? ¿Y por qué es importante para la Cancillería exponer este reto? Estamos viviendo una coyuntura migratoria única que no tiene precedentes. En respuesta a ese fenómeno, el Gobierno de México ha desarrollado la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, la cual le permite a las personas provenientes de Guatemala o Belice trabajar de manera regular en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Mientras tanto, representantes de OIM consideran que la migración laboral por parte de guatemaltecos continuará. Que las migraciones laborales difícilmente cesarán en próximos años hacia México y otros países desde Guatemala. Según el último censo en 2018, la población de Guatemala estaba alrededor de 15 millones de habitantes. Esto incluye una población en edad de trabajar de 12.5 millones. Entre esas, 7.4 millones actualmente tienen empleo en Guatemala u otra actividad económica formal o informal. Es decir, que existen más de 5 millones de habitantes sin empleo y que son potenciales migrantes. Se insta a los compatriotas a requerir la tarjeta TBTF. Esta tarjeta es autorizada a las personas extranjeras que demuestren los siguientes supuestos: tener una oferta de empleo de una persona física o moral inscrita ante el Instituto Nacional de Migración para laborar en los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, además de ser un nacional de un país que comparta límites territoriales con los Estados Unidos mexicanos, además de contar con los datos ya de la constancia de inscripción al empleador. Es importante mencionar que esta tarjeta no aplica para una renovación, por lo tanto, al término de su vigencia tiene que volver a ser solicitada siempre y cuando se mantenga la oferta de empleo y el trabajo en México. Los requisitos es una oferta de empleo en donde se nos informe el lugar de trabajo, la temporalidad, el salario a percibir y la duración del mismo, así como el comprobante de pago de derechos, el documento personal de identificación y o pasaporte. Estos deben de estar vigentes. Tenemos en la frontera sur 7 puntos de internación en donde se pueden realizar este procedimiento administrativo. 5 se encuentran en Chiapas, 1 en Tabasco y 1 en Quintana Roo. En 2018 se emitieron 10.710 tarjetas y en 2021 3.747, por lo que se instó a los guatemaltecos a realizar el proceso para obtener dicho documento que les garantizará la protección de sus derechos laborales en territorio mexicano. Para el sur de la frontera, informó Daniel Collín. Nosotros así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera a través de Canal 12. Yo soy Roxana Webb. Los espero la próxima.